Hola estimados estudiantes, en esta sesión virtual veremos uno de los contenidos básicos e importantes que van a ser necesarios para el planteamiento de nuestros problemas. A continuación veamos los puntos que se van a tratar aquí. Tenemos primero a las identidades trigonométricas. Segundo, a las identidades trigonométricas básicas. Tercero, a las funciones trigonométricas inversas. Iniciamos con las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son aquellas razones que se van a encontrar en un triángulo rectángulo. En nuestro caso tenemos sea alfa, un ángulo agudo del triángulo rectángulo, ABC recto en B. Entonces, por aquí tenemos al triángulo rectángulo, cuyo ángulo es alfa, y si ustedes pueden apreciar aquí, tenemos algunas características de esto, es decir, este lado corresponde al cateto adyacente al ángulo. Esto sería el cateto opuesto al ángulo alfa, y este lado vendría a ser la hipotenusa. Entonces aquí tenemos a la primera razón trigonométrica que vamos a deducir de este triángulo. Empezamos entonces. El seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos para el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. También tendremos para la tangente, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Luego, de manera similar, haremos para la cotangente, y esto sería igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En la secante tenemos la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante sería igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Tenemos aquí, si θ es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, tal que coseno de θ es igual a 7 sobre 25, encuentre las demás razones trigonométricas. Podemos decir que en este caso tenemos que el coseno del ángulo θ, eso es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso ya nos proporciona el dato, que dice que es igual a 7 sobre 25. Entonces partiremos de este punto para poder encontrar las demás razones trigonométricas. A ver, según lo indicado, lo trasladamos a un triángulo rectángulo, como se aprecia en la imagen. Ustedes pueden ver aquí que todavía falta determinar un solo lado, es decir, el cateto opuesto a este ángulo, y para ello, como nos encontramos en un triángulo rectángulo, aplicaremos donde dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Resolviendo, obtenemos que el valor de x es igual a 24. Ahora sí, comenzamos a determinar a las demás razones trigonométricas que nos pedían encontrar. Muy bien, entonces empezamos con el seno, que sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Tenemos el siguiente, ya lo tenemos como dato, es decir, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora la tangente, que será igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. De la misma forma podemos encontrar a la cotangente, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y la secante tenemos también aquí, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Finalmente, la cosecante será igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Veamos ahora el siguiente ejercicio.
Si θ es un ángulo agudo del triángulo rectángulo, tal que seno de θ es igual a 1 sobre raíz de 5, encuentre las demás razones trigonométricas. ¿Bien? Ahora sí, continuamos nuevamente por aquí y veremos a continuación el desarrollo de este problema. A ver, partimos donde dice que el seno del ángulo θ esto es igual a 1 sobre la raíz de 5. Pero sabemos que esto es el cateto opuesto y esto de acá sería la hipotenusa. Entonces, ahora sí, trasladaremos esto en el siguiente triángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo, el ángulo θ, el opuesto que sería 1 y esto sería raíz de 5. Y una vez más, tenemos que hallar este lado que corresponde al cateto adyacente a este ángulo θ. Siguiendo por el teorema de Pitágoras, vamos a decir que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Resolviendo esto tendremos que acá se cancela, este 1 pasa a este lado a restar y me quedaría 4, donde x es igual a 2. Muy bien, entonces una vez ya determinado este lado, ahora sí podemos encontrar las demás razones trigonométricas que nos estaban pidiendo. Entonces, por lo visto, ya aquí tenemos el seno, que es igual a 1 sobre raíz de 5. Para el coseno del ángulo θ sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 2 sobre raíz de 5. Luego tenemos la tangente. Esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, un medio. Similarmente, haremos de la cotangente del ángulo, que vendría a ser igual el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, lo contrario de la tangente, en este caso sería 2 entre 1, que sigue siendo igual a 2. Ahora vayamos a la secante de este ángulo θ, sería igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Eso es igual a la raíz de 5 sobre 2. Y también haremos, para el último, sería en este caso la cosecante del ángulo θ. Eso es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, es decir, raíz de 5 sobre 1, pero se sobreentiende que, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Practicaremos el uso de la calculadora, donde nos dice: en los siguientes enunciados, obtenga los valores de cada una de las siguientes razones utilizando la calculadora. Asegúrese que la calculadora esté en el modo correcto. Por supuesto, es necesario saber en qué modo se encuentra la calculadora para poder encontrar los distintos valores que nos piden allá. Proporcionemos la respuesta correcta con 3 decimales. Muy bien, entonces por aquí mostramos la calculadora y vamos a ir determinando cada uno de estos valores que nos pedían allá. Tenemos entonces el seno de 72, eso es igual seno de 72. Como ustedes pueden apreciar, esto está en grados hexagesimales, así que el modo de la calculadora también debe estar en modo sexagesimal. Eso lo buscamos por aquí, buscamos el modo adecuado
y ya está en sexagesimales, por lo que la respuesta sería lo que se indica aquí: 0, 90, 48, 27 y demás términos. Similarmente haremos para el caso siguiente. En el caso B dice coseno de 4. Coseno de 4. Por notación se sabe que cuando aparece la expresión como se indica, se sobreentiende que esto está dado en radianes, por lo que la configuración en la calculadora también debe estar en radianes. Así que cambiando esto a radianes, tendríamos que esto es igual a menos 0,65, 3 y demás términos. Continuamos con el siguiente, es decir, la tangente de pi doceavos. Muy bien, entonces aquí podemos ver que en este caso el ángulo ya está dado en radianes, así que bueno, ya no va a ser necesario que configuremos nuestra calculadora. Igual, eso sería igual a 0,267 y demás términos. Y finalmente nos piden hallar la cosecante de 3. Como ustedes pueden apreciar, aquí también se indica que ya está dado en radianes, por lo que no será necesario determinar o pasar a radianes la calculadora. Ya está configurado así. Entonces empezamos, para poder encontrar él, eso va a ser igual a 1 sobre el seno de 3. Como ya está en radianes, simplemente presionamos igual y eso sería igual a 7.086 y demás términos. Muy bien, entonces vamos a ir dando los resultados para cada uno de estos. Ahí tenemos el primero, que es 0,904, el segundo, que es menos 0.654, el tercero, que corresponde a 0,268, y el cuarto, que sería 7.086. Ahora pasemos al siguiente tema de las identidades trigonométricas básicas. Las identidades trigonométricas básicas se clasifican en tres. Tenemos las identidades pitagóricas, las identidades recíprocas y las identidades de cociente. Estas identidades se demuestran de diversas formas. Bueno, recordando, tendremos aquí la circunferencia trigonométrica cuyo centro es el origen, tiene un radio igual a la unidad. Entonces, voy a tomar, consideremos un arco, por ejemplo, este arco T, cuya coordenada sería, bueno, en este caso, este punto sería el de XY, y tenemos que este lado de aquí sería Y y este lado de acá sería al X. También se había indicado que en la sesión anterior se sabe que X, eso representa al coseno de T, y Y es igual al seno de T. Entonces, por lo tanto, ahí como se indica, eso corresponde a lo que ya habíamos mencionado. También indicamos que el radio es igual a 1, y como tenemos la circunferencia cuyo centro está en el 0, 0, la ecuación de esta circunferencia trigonométrica será igual a lo siguiente: ax cuadrado más y cuadrado igual a la unidad. Como ustedes pueden apreciar, si reemplazamos a cada una de ellas por la expresión tanto del coseno y el seno, esto quedaría así. Sería el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t.
Esto es igual a 1. Muy bien, ahí ustedes pueden apreciar cómo se han ido identificando a todas estas identidades que estamos indicando. Es allí como se van a demostrar las otras que también vamos a mencionar por aquí. A ver, empezamos entonces con las identidades pitagóricas, que será igual a lo siguiente. Es decir, el seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t igual a 1. También tenemos que la tangente al cuadrado de t más 1 es igual a la secante al cuadrado de t. También tenemos que 1 más cotangente al cuadrado de t es igual a la cosecante al cuadrado de t. Las identidades recíprocas se van a dar de la siguiente forma. La cosecante de t, eso representa a 1 sobre seno de t. Secante de t es igual a 1 sobre coseno de t. Y la cotangente sería igual a 1 sobre la tangente de t. Las identidades de cociente, la tangente de t es igual a seno de t sobre el coseno de t. La cotangente de t es igual al coseno de t sobre el seno de t. Muy bien, entonces, una vez aprendido estas identidades, vamos a dar algunas estrategias generales que nos ayudarán para poder resolver estos tipos de problemas. Aquí les pedimos 3 estrategias importantes. La primera, la demostración empieza con la expresión en uno de los miembros de la identidad. Es decir, podemos empezar por el lado izquierdo o también el lado derecho. La demostración termina con la expresión del otro miembro de la identidad. Tercero, la demostración consiste en mostrar una sucesión de expresiones, cada una de las cuales puede distinguirse fácilmente como equivalente a la que le precede. Por ejemplo, empezaremos por el lado izquierdo, pero antes de eso recordemos una propiedad geométrica. Es decir, el binomio cuadrado, esto es igual a primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Entonces el paso siguiente sería empezar por este lado usando esta propiedad geométrica. Ok, entonces a ver, tenemos aquí en este primer paso, para empezar, ya tenemos aquí a la expresión coseno de t más seno de t, y realizando operaciones pertinentes llegaremos a la expresión siguiente, es decir, el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 veces seno de t por el coseno de t. Muy bien. Ahora entonces tenemos a continuación que en este caso, por aquí identificamos a una siguiente identidad trigonométrica, es decir, a la identidad pitagórica, donde sabemos que la suma de estos dos equivale a la unidad. Muy bien, entonces el siguiente paso sería, obtenemos 1 más 2 seno de t por coseno de t. Y esto es lo que justamente queríamos llegar en esta demostración. Lo que queda demostrado para este problema. Ahora aquí, recuerda que en este caso hemos iniciado la demostración por el lado izquierdo y hemos llegado hacia el lado derecho. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí
Demuestre que 2 más 2 seno de t menos coseno cuadrado de t es igual a seno de t más 1, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tomamos una posición y comenzaremos de este lado para poder llegar al otro lado que representa el seno de t más 1 al cuadrado. Bueno, antes de eso entonces recordemos que por la identidad pitagórica sabemos que el seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t, esto es igual a la unidad. Si de aquí despejamos el coseno al cuadrado, esto estaría quedando como 1 menos seno al cuadrado de t. Muy bien, entonces para este lado, por aquí tenemos al coseno al cuadrado, en la cual vamos a ir a reemplazar mediante este equivalente. A ver, entonces partimos en este primer paso, luego indicamos aquí, reemplazando al coseno al cuadrado sería 2 más 2 seno de t menos 1 menos seno de t. Resolviendo los signos, encontramos que esto va a ser igual. En el siguiente paso sería 1 más 2 seno de t más seno de t al cuadrado. Muy bien, ahora, recordando siempre las propiedades algebraicas, por aquí podemos deducir lo siguiente. Veamos, a esta expresión la podemos escribir así, como 1 al cuadrado más 2 veces 1 por el seno de t, y esto es más seno de t elevado al cuadrado. Pero esto es una propiedad algebraica que ya lo hemos indicado anteriormente. Esto equivale a decir a 1 más seno de t elevado al cuadrado. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a indicar en esta siguiente parte y obtendremos en este caso el resultado correspondiente. Ahí está, eso sería igual a 1 más seno de t al cuadrado, y pues justamente eso es lo que nosotros queríamos demostrar en esta expresión. Vayamos a un siguiente ejemplo. Demuestre que la tangente de t más coseno de t sobre 1 más seno de t equivale a la secante de t. A ver, igual también tomamos una posición. En este lado vamos a empezar nuevamente por el lado izquierdo. El detalle está en lo siguiente. Ahora recordemos que por la identidad de división sabemos que la tangente de un ángulo t, eso es igual al seno del ángulo t sobre el coseno del ángulo t. Entonces esto de acá lo podemos reemplazar en esta expresión de aquí. Muy bien, entonces a ver, en el siguiente paso tendríamos lo siguiente. Tenemos por acá P es igual a seno de t sobre coseno de t, que es la tangente, más coseno de t sobre 1 más seno de t. Resolviendo esta fracción, esta suma, multiplicamos en aspa, y bueno, en este caso esto multiplica a esta expresión y el coseno también se multiplica entre ellos, y debajo también multiplicamos esta vez. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Esta
Esto nos quedaría en el siguiente paso como seno de t por 1 más seno de t más coseno cuadrado de t sobre coseno de t por 1 más seno de t. Entonces aquí tenemos producto, usamos la propiedad distributiva y en esto obtendremos lo siguiente. Sería seno de t más seno de t al cuadrado más coseno al cuadrado de t sobre coseno de t por 1 más seno de t. Y nuevamente por aquí observemos que por acá tenemos a una identidad pitagórica donde sabemos que el seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t, eso es igual a 1. Entonces en el siguiente paso sería el seno de t más esta expresión que sería igual a 1 sobre coseno de t por 1 más seno de t. Aquí observamos que tanto el seno de t más 1 y acá también se repite lo mismo, 1 más seno de t lo podemos cancelar y nos estaría quedando en este caso la expresión 1 sobre coseno de t por la identidad recíproca. Entonces eso es lo que nosotros queríamos llegar a demostrar. Muy bien, en este caso un ejercicio donde dice demuestre que la expresión 1 menos seno de t sobre 1 menos cosecante de t, todo eso al cuadrado, más 1 menos coseno de t sobre 1 menos secante de t elevado al cuadrado sea igual a 1. Muy bien, yo hago una pausa y tú por favor continúa resolviendo este ejercicio. Te invito a que nuevamente revises la solución que voy a hacer a continuación. A ver, ahora sí, vamos a resolver el siguiente ejercicio para poder indicar la demostración. Voy a tomar un solo lado, es decir, empezaré por el lado izquierdo y por acá observamos, en este caso tenemos 1 menos seno de t y acá sería 1 menos cosecante de t. Por la identidad recíproca sabemos que la cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo t. Luego también tenemos para la secante, que será igual, la secante de t, esto es igual a 1 sobre el coseno de t. Entonces, podemos reemplazar en lo siguiente para poder seguir con el desarrollo. Empezamos por aquí. Tenemos 1 menos seno de t sobre 1 menos 1 sobre seno de t. Todo esto es al cuadrado más, por aquí tenemos 1 menos coseno de t sobre 1 menos y reemplazamos por la secante que será igual a 1 sobre el coseno de t. Todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a empezar por la parte de abajo, el denominador, donde hay una resta de fracciones en ambos casos. A ver, entonces por aquí tenemos así, sería 1 menos seno de t, todo esto, por acá se tiene que, este es 1 por seno, sería seno de t menos 1, todo esto sobre el seno de t al cuadrado, esto es más
Por acá también tenemos lo mismo, sería 1 menos coseno de t sobre, en este caso multiplicamos, tenemos acá el coseno de t menos 1 sobre el coseno de t. Todo esto elevado al cuadrado. Y bien, entonces podemos aquí observar que tenemos una división de fracciones donde tenemos lo siguiente. Es decir, vemos acá que este seno de t se va a multiplicar por 1 menos seno de t. A la vez, también nos damos cuenta de que debajo aparece seno de t menos 1. Es decir, tenemos lo contrario, que es lo que indica acá arriba. O sea, podemos hacer aquí, si transponemos los términos, podemos tener la misma expresión, pero con signo negativo. De la misma forma también vemos en este lado, cuando multiplicamos el coseno por 1 menos seno, nos quedará sobre el coseno de t menos 1. También aquí podemos transponer los términos y factorizando el signo encontraremos que esto se repite en la parte de arriba. A ver, entonces comencemos con esto. Empezamos entonces por aquí. Esto es igual al seno de t por 1 menos seno de t. Todo esto, transponiendo los términos, sería así. Menos 1 seno de t. Y todo esto elevado al cuadrado. Más, por acá también lo mismo, sería el coseno de t por 1 menos coseno de t. Todo esto sobre coseno de t menos 1, pero de la misma forma, transponiendo el término, factorizo el signo, sería 1 menos coseno de t, y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, ahora por aquí tenemos la expresión 1 menos seno de t y 1 menos seno de t, en la cual cancelamos y nos estará quedando así seno de t entre menos 1. Esto es igual a menos seno de t y todo eso elevado al cuadrado. Por acá también tenemos lo mismo, es decir, cancelamos 1 menos coseno de t y 1 menos coseno de t, en la cual nos quedará entonces aquí coseno de t entre menos 1 sería menos coseno de t elevado al cuadrado. Muy bien, ahora elevamos al cuadrado y tenemos aquí el menos seno de t elevado al cuadrado. El negativo elevado a un exponente par nos dará siempre un positivo, así que solamente nos quedará seno al cuadrado de t. De la misma forma también tenemos aquí, esto sería un positivo, es decir, el coseno al cuadrado de t. Y como ya sabemos, esto representa a la identidad pitagórica, donde tenemos que la suma del cuadrado de t más el coseno de t es equivalente a 1. Lo que queda demostrado en este caso. Muy bien, entonces te recomiendo a que sigas practicando estos ejercicios para que así puedas seguir reforzando un poco más este tema. Tenemos en esta parte a las funciones trigonométricas inversas. Empezamos identificando primero a la función seno. En las clases hemos estudiado que la gráfica de la función seno corresponde a esta imagen que indico. Hacemos la siguiente pregunta: ¿será inyectiva
esta función? Bueno, por la propiedad de inyectividad sabemos de que si trazamos una línea horizontal sobre la gráfica, vemos que esta línea va a cortar en más de un punto, obviamente si esto continúa, en más de un punto a esta gráfica. Esto significa que de manera geométrica esta función no es inyectiva. Entonces, ¿qué haremos para que sea inyectiva esta? Muy bien, pasemos a lo siguiente. Tomamos este tramo, ¿no? Y vamos a identificar si en este pedacito de gráfica, esta parte de la función es inyectiva. Como se puede ver, si tenemos solamente esta proporción del gráfico y trazamos una línea, una recta horizontal, vemos que corta lo más en un solo punto. Es decir, se verifica geométricamente que esta función va a ser inyectiva solamente bajo este dominio. Bueno, es a raíz de esto donde nacen pues las funciones trigonométricas inversas. Aquí tenemos el dominio restringido donde esta función sí es inyectiva, y básicamente para poder encontrar el inverso de esta función, que en este caso sería el gráfico respectivo, representamos así: la función seno inverso estará dado como seno de menos 1 de x, donde vemos que el dominio de esta función, para que sea inyectiva, ha debido de restringirse. En este caso se restringe de menos 1 a 1. El rango sería desde menos pi medio hasta más pi medios. Pasemos ahora al planteamiento de un ejercicio. Para ello te pido que primero tú lo resuelvas y luego observes el desarrollo que voy a plantear. Muy bien, ahora continuamos entonces resolviendo este ejercicio. Tenemos por aquí: determine el dominio en cada caso. A, f de x es igual a seno de menos 1 de 4x, y queremos determinar el dominio de. Muy bien, entonces nosotros sabemos que, por la condición anterior que ya hemos visto, que la función inversa del seno, cuyo dominio va a estar dado desde menos 1 hasta 1, partiremos de esta condición. Solamente se define siempre y cuando el dominio esté en este intervalo. Así que para encontrar el dominio de esta función siguiente, tendríamos que asignarle el intervalo respectivo. Es decir, por acá tenemos que este 4x debe de variar o debe encontrarse desde menos 1 hasta 1. Despejamos esto, sería, lo dividimos entre 4 y acá nos quedaría menos un cuarto. Esto sería igual a x, ya que hemos dividido entre 4, y acá sería 1 sobre 4. Entonces tenemos que el dominio de esta función va a ser igual desde menos un cuarto hasta un cuarto cerrado. Muy bien, ahora pasemos al siguiente problema.
tenemos en el otro lado b, que es la función g de x igual a 2 seno de inverso de x menos 1. Entonces aquí también vamos a hacer de la misma forma, tomando la condición que el dominio de la función inversa del seno se encuentra entre menos 1 y 1. Así que entonces haremos lo siguiente: x menos 1 menor o igual que menos 1, y acá sería x menos 1 menor o igual que 1. X menos 1 mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 1. Entonces, despejando el x para determinar el dominio de esta expresión, tenemos lo siguiente. Acá, para que se elimine esto, le sumamos 1 a cada lado, y acá tendríamos así, al sumarle 1, esto me quedaría 0, sumándole 1 tendríamos x, y sumándole 1 tendríamos que esto es igual a 2. Entonces por acá tenemos que el dominio de esta función g es igual al intervalo de 0 hasta 2 cerrado. Continuemos por aquí con este siguiente ejemplo. Tenemos por acá, si f de x es igual a 3 seno de menos 1 de 2x, nos pide determinar a y f de 0 más f de raíz de 3 sobre 4 más f de menos 1 medio. Muy bien, para poder calcular estos valores, simplemente lo que vemos aquí es utilizar la calculadora. Es decir, evaluamos en la calculadora en f de 0, que sería igual a 3 seno inverso de 2 por 0, que sería en este caso 0. Y ahora nos vamos al siguiente, que sería igual f de raíz de 3 sobre 4, que será lo mismo decir 3 seno inverso de 2 por raíz de 3 sobre 4. También tenemos por aquí que f de menos 1 medio es igual a 3 seno inverso de, en este caso sería 2 por menos 1 medios. Muy bien, entonces aquí tenemos la suma de toda esta expresión, que corresponde al valor que nos pide. Entonces por aquí vamos a utilizar la calculadora para ver el resultado obtenido. Ingresamos entonces cada una de estas expresiones y evaluemos. Es decir, por acá vamos a las inversas, sería el seno sería 3 el seno inverso de 0, esto más 3 seno inverso de 2 por raíz de 3 sobre 4. 2
por raíz de 3 entre 4. Cerramos. Y luego acá sería más 3 seno inverso de 2 por menos 1/2. Cerramos aquí. Y bien, entonces revisamos a ver todos los datos que hemos indicado. Está correcto. Así que simplemente presionamos. Esto es igual a menos 1,557. Aproximamos solamente a 2 decimales. Pasemos ahora al siguiente ejercicio y planteemos el resultado. Determine el dominio de la siguiente función trigonométrica inversa. Tenemos a la función seno inverso. Esto es igual a, bueno, en este caso sería seno menos 1 de 3x más 1. Determinemos el dominio. Bien, entonces sabemos que para la función inversa, el dominio de la función seno inverso, eso debe estar entre menos 1 y 1. Eso es la restricción. Así que usando esta condición, comenzamos a hallar el dominio de la siguiente expresión. Entonces por aquí tenemos seno inverso de 3x más 1. Y ahora tenemos, vamos a decir, por la condición de la función inversa en su dominio sería, esto es mayor o igual que menos 1, pero menor que 1. Entonces, ahora para poder, aquí despejamos para poder hallar el dominio de esta expresión. Entonces, para eliminar el 1, restamos 1 a cada miembro y sería aquí, es decir, menos 1 menos 1, eso es igual a menos 2. Por acá nos quedaría solamente 3x, y este lado restado con 1 sería 0. Nuevamente por aquí vamos a hacer la división entre 3 y acá nos quedaría así: menos 2 tercios x, y esto es igual, bueno, 0 entre 3, en este caso sería 0. Entonces diremos que el dominio de esta función va a ser igual del intervalo menos 2 tercios hasta 0 cerrado. Ahí está. Ahora de esto pasemos a la función trigonométrica inversa del coseno. La función coseno, de la misma forma como en la función seno, primero hacemos la pregunta, será inyectiva. Vemos, por lo que habíamos comentado anteriormente, que esto no va a ser inyectiva, y ahora tenemos haciendo una restricción y busquemos si también es inyectiva esta función sobre ese dominio. Tenemos el dominio restringido de 0 a pi y observamos que justamente esta función va a ser inyectiva solamente en este dominio. Bueno, entonces aquí deducimos la función coseno inverso y tenemos que la función inversa sería coseno de menos 1
de x. Vemos que el dominio en este caso estará dado desde menos 1 hasta 1 y el rango sería desde 0 hasta pi. Ahora pasemos a practicar en este siguiente ejercicio. Determine el dominio en cada caso. Muy bien, entonces con lo que ya hemos visto, que la función inversa del coseno solamente será con dominio restringido. Esto se va a dar cuando esté entre menos 1 y 1. Considerando esta expresión por la condición de la inversa del coseno, diremos que en la primera tenemos f de x es igual coseno inverso de x cuarta. Y para hallar el dominio simplemente haremos lo siguiente, es decir, x cuarta debe estar sobre el intervalo desde menos 1 hasta 1. Despejando, acá tendremos entonces que multiplicamos por 4 a toda la expresión y acá sería menos 4. Por acá eliminamos, sería en este caso x, y 4 por 1 sería en este caso 4. Entonces tenemos que el dominio de esta función será igual del intervalo de menos 4 hasta 4. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Para la función g tenemos que esto es 3 coseno inverso de 2x menos 1. Igual, tomando en cuenta que el dominio se encuentra siempre desde menos 1 a 1 del ángulo, es decir, 2x menos 1 debe estar entre menos 1 y 1. Para determinar el dominio, acá transponemos términos y empezamos, en este caso, para que se vaya este menos 1, le sumamos 1. Esto sería menos 1 más 1 es igual a 0. Sumándole 1 me quedaría solamente 2x. Y sumándole 1 tendríamos que esto es igual a 2. Luego dividimos entre 2. Acá me quedaría 2 entre 0. 0, acá sería x. Y esto sería la unidad. Entonces, acá también tendremos que el dominio de la función g, esto va a ser igual al intervalo desde 0 hasta 1 cerrado. Pasemos al siguiente ejemplo, donde nos pueden hallar la expresión f de 0 más f de un cuarto menos f de 1. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, simplemente lo que haremos es evaluar todo esto en la calculadora. Así que simplemente lo que haremos es insertar estos datos en la calculadora y obtener el resultado respectivo, ¿no? Acá sería f de 0 es igual a 4 coseno inverso de 2 por 0, que sería 0 menos 1. Luego también tenemos f de un cuarto, eso es igual a 4 coseno inverso, como acá tenemos 2
por un cuarto menos 1. Y finalmente acá daría para f de 1. F de 1, eso va a ser igual a 4 coseno inverso de 2 por 1 menos 1. Muy bien, entonces todos estos datos los vamos a insertar en la calculadora y obtendremos el valor que nos estaban pidiendo en este caso de aquellas funciones evaluados en cada punto. Usando la calculadora, entonces quedaría. Bien, a ver, ahora insertando estos datos en la calculadora tendremos así: 4 coseno inverso de menos 1, esto es más 4 coseno inverso de 2 por un cuarto esto es menos 1. Y luego menos 4 coseno inverso de 2 por 1 menos 1. Esto es igual a 20,943. Ahí está. Ahora pasemos a la siguiente expresión. Tenemos en el siguiente caso el dominio de la función coseno inverso de x quinto menos 2. Muy bien. Como sabemos que a la función f de x coseno inverso de x sobre 5 menos 2, nosotros conocemos por lo que hemos visto anteriormente que el dominio de una función inversa coseno debe estar dado entre menos 1, este ángulo que sería x quinto, menos 2, menor o igual que 1. Entonces, resolviendo esta desigualdad, por aquí le sumamos más 2, al sumarle más 2 me queda 1, aquí me queda x sobre 5, al sumarle 2 tendríamos 3. Luego multiplicamos por 5, acá sería 5, a multiplicar por 5 se divide y me quedaría solamente x, y sería 5 por 3, 15. Entonces el dominio de esta función sería igual desde 5 hasta 15. Ahí. Ahora vemos a la función trigonométrica inversa de la tangente. Para ello mostramos la tangente cuya gráfica tiene la forma siguiente. Ahora aquí también podemos decir que esta función es inyectiva, pues vemos que no es inyectiva, por lo que hemos mencionado anteriormente. Será inyectiva en una restricción de su dominio según el eje XY, el eje de simetría. En este caso diremos que en este dominio restringido sí es inyectiva, por lo que podemos hallar su inversa de esta función. La función tangente inversa se nota como la tangente de menos 1 de x, cuya gráfica es la que se indica
y donde podemos observar que el dominio de esta función sería igual a los reales. El rango sería desde menos pi medio hasta pi medio, y tenemos dos asíntotas, una que es y igual a menos pi medios y la otra sería igual a pi medios. Muy bien, pasemos ahora a algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí la aplicación de la función inversa, donde nos piden evaluar la expresión f de 0 más f de 3 cuartos menos f de raíz de 3 sobre 4. Como ustedes han visto anteriormente, esto simplemente lo vamos a calcular mediante la calculadora. Así que lo podemos hacer por aquí de manera directa, es decir, empezamos con el f de 0, que es igual a 3 tangente inverso de 0. También tenemos a f de 3 cuartos, que es igual a 3 tangente inverso de 4 por 3 cuartos. Y finalmente la expresión f raíz de 3 sobre 4. Esto es igual a 3 tangente inverso de 4 por raíz de 3 entre 4. Muy bien, entonces insertemos estos datos en la calculadora y veamos cuál es el resultado final de esta suma. A ver, diremos entonces por aquí la tangente inversa diremos entonces por aquí, en este caso para la tangente inversa sería 3 tangente inversa de 0 esto más 3 tangente inversa de 4 por 3 cuartos eso menos 3 tangente inversa de 4 por raíz de 3 sobre 4. 4 por raíz de 3 entre 4. Muy bien, entonces aquí observamos nuevamente todos los datos que hemos ingresado y simplemente presionamos igual. Esto equivale a 0.605 y demás términos. Bueno, simplemente lo voy a aproximar a 3 decimales. En estos ejercicios lo que es recomendable es simplemente ingresar los datos directos en la calculadora. Y vamos a terminar aquí en esta parte donde nos piden el dominio de la siguiente función trigonométrica inversa. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, la función tangente inversa tiene su dominio en los reales. Entonces, la expresión que se tiene aquí, f de x igual a la tangente
inversa de 3x, pues simplemente diremos nada más que esto debe estar en los reales, por lo que diremos que x debe pertenecer a los reales, donde tenemos que decir que el dominio de esta función va a estar dado para todos los reales. Conclusiones. En esta sesión revisamos los siguientes temas: las identidades trigonométricas, luego las identidades básicas y las funciones trigonométricas inversas. Pueden seguir revisando en el libro de Stewart. Preguntas. Si luego de este estudio de este material tienes dudas sobre alguno de los temas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas. Continúa con la autoevaluación y te deseo mucha suerte y éxito.